Estamos entrando en un año nuevo. Yo no sé si usted ha pasado el mejor año de su vida, pero aunque haya sido así, el año que viene, que sea aún mejor. En el Señor siempre dice la palabra del Señor que debe ser mejor. Son nuevas cada mañana sus misericordias. Es algo nuevo cada día. No decir viví de esta manera, viví bien, y el año que viene pues también. No, debe ser aún mejor. Pues el Señor dice la palabra del Señor que vamos de poder en poder, de gloria en gloria. No estamos estancados. Con el Señor no es de estar estancados en un solo nivel. Muchas veces estamos estancados en un solo lugar. Pasa el tiempo y vivimos de la misma manera. No hay un cambio, no hay un avance, no hay avance espiritual o de cualquier índole, sino que vivimos de la misma manera. Vivimos un buen año, sí, gloria a Dios, pero vivimos de la misma manera. No avanzamos. Aquí vemos la palabra del Señor. Abraham, un hombre que estaba allá en su tierra, como todos de nosotros que estamos a veces en un lugar, estamos estancados. Abraham estaba allá, tenía lo suyo, tenía todo como usted lo tiene, pero había algo que le faltaba. Abraham ya tenía edad, 75 años, dice la palabra del Señor. 75 años tenía y llega Dios y le dice a Abraham, te quiero dar descendencia. Abraham, quiero bendecirte. Quiero que seas de bendición a todas las naciones. Así Dios en esta mañana te dice, quiero que seas de bendición. Quiero sacarte de tu zona de confort. Quiero que ya no vivas la misma vida que estás viviendo. Dios nos llama porque quiere que cambiemos. Nos llama a un cambio, a una vida nueva. Dice la palabra del Señor que cuando venimos a Él somos nueva criatura. Una nueva vida empieza en nosotros. El Señor cuando llama a Abraham estaba conforme en su tierra, pero Dios dice, pero le falta algo. Tú tal vez estás conforme como estás viviendo, pero yo sé que algo te falta todavía. Algo que no has alcanzado en tu vida, algo que todavía estás viviendo. Yo no sé, un problema, una circunstancia o el propósito que Dios tiene en tu vida, no lo has logrado alcanzar. Así Abraham tal vez lo tenía todo, su casa, su familia, su hogar, pero todavía no tenía hijos. Entonces Dios llega y le llega con la promesa, ¿sabes qué? Lo tienes todo, pero yo te quiero dar también descendencia. También quiero que tengas descendencia y no solo eso, quiero bendecirte más de lo que estás ahora. Entonces Dios lo llama, pero ¿qué pasa? Dios le dice, Abraham, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar de ti una gran descendencia, pero ¿sabes qué? Tienes que salir de ahí donde estás. No tienes que seguir ahí donde estás. Tienes que salir de esa tierra y sigas a donde yo te diga. No le dijo Dios, ve esa tal ciudad, ahí vas a llegar. No, Dios le dijo, sal de ahí, te voy a bendecir, pero camina a donde yo te dirija. Abraham solo tenía que seguir a donde Dios lo dirigiera y todo lo que Dios había dicho se iba a cumplir en su vida. Así Dios te llamó. Así Dios te llamó desde que aceptaste al Señor. Tú aceptaste la invitación del Señor. Tú aceptaste esa invitación. Esa invitación trae cambio. Cuando Dios te invita a venir a sus pies, te invita a aceptarlo, te invita a su casa, es porque quiere hacer un cambio en tu vida. No te trae para que nada más vivas de la misma manera, para que seas cristiano y sigas viviendo igual. No es el propósito de Dios. Porque a Abraham Dios le hubiera podido decir, Abraham, adórame, y sigue siendo el mismo. Pero vemos en la palabra que Dios llega con una promesa. Abraham, ¿sabes qué? Voy a hacer de ti una gran descendencia, te voy a bendecir, pero ¿sabes qué? Tienes que empezar a caminar y a caminar donde yo te vaya indicando. Así el Señor te ha llamado, lo has aceptado, pero ¿qué pasa? Que aunque lo has aceptado, muchas veces no ves el resultado de lo que Dios te prometió, el resultado de lo que estás buscando en Dios, el resultado de tu problema no se ha resuelto. Esa enfermedad sigue estando en tu vida. ¿Por qué? Porque salimos, pero nos quedamos estancados, no seguimos caminando donde Dios nos va dirigiendo. Estamos por empezar un nuevo año, que sea este año que viene, un año que tú digas, bueno, hoy sí voy a salir de aquí, ya no voy a vivir de la misma manera, he estado viviendo en este lugar, pero Dios me llama a un cambio.
a empezar un año con cambio para que tu vida cambie. De ti depende que ese cambio suceda en tu vida. De ti depende que Dios empiece a hacer ese milagro en tu vida. De ti depende que Dios empiece a sacarte de ese problema. De ti depende que Dios empiece a abrir esa puerta que no se ha abierto en tu vida. Depende de ti. Abraham, Dios le da la promesa, pero él tenía que hacer el movimiento. Abraham tenía que moverse. Si Abraham se quedaba en su tierra, nada iba a suceder. Tenía que seguir las indicaciones que Dios le iba dando. Así tú quieres ver ese cambio en tu vida, quieres ver que tu vida cambie, quieres ver que ese propósito que Dios tiene en tu vida cambie, tienes que caminar conforme Él te vaya indicando. No quedarte sentado y conformarte de la misma manera. Como vemos Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes. No te conformes a vivir de la misma manera. Muchas veces no vemos cambio. ¿Por qué? Porque nos conformamos a seguir de la misma manera que estamos. Para que tu vida cambie, para que cambie tu entorno, tienes que empezar a estar inconforme, a decir, no estoy conforme a cómo estoy viviendo, no estoy conforme la vida que estoy pasando, tengo que hacer algo, tengo que empezar a caminar. Dios llama a Abraham a caminar, Abraham empieza a caminar, Dios le dice, pero ¿sabes qué? Sale de tu tierra, de tu parentela, deja tus padres, deja todo y ve a donde yo te diga y va a suceder lo que estoy diciendo. Vas a ser bendecido, vas a tener descendencia, pero tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar a tu padre. Abraham obedece. Abraham obedece a Dios, así como usted obedeció a Dios cuando empezó a seguirlo. Empezó a caminar con Él. Dijo, Señor, te acepto como mi Salvador. Empezó a caminar, pero ¿qué pasa? Muchas veces, yo no sé cuántos meses, cuántos años llevas, pero todavía no has visto un cambio. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque sucede que a veces, aunque lo aceptamos, no viene ese cambio a nuestra vida. Porque Dios le dice a Abraham, Abraham, sigue a donde yo te diga, haz lo que yo te diga. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, tus padres y vente tú y Sara. ¿Lo hizo de esa manera Abraham? Abraham dice que sí. Hizo como muchos de nosotros o todos de nosotros. Aceptamos al Señor, pero Dios dice, deja eso y nosotros seguimos llevándolo. Abraham se lleva a su padre. Abraham se lleva a su sobrino y empieza a caminar. Todavía, aunque estaba obedeciendo, iba llevando algo con él. Recibió la promesa Abraham todo el tiempo que su padre y su sobrino estuvo con él. No recibió la promesa. Cuando él empezó a recibir la promesa, cuando dejó a su padre y dejó a su sobrino. Entonces, ¿quieres tú que Dios haga ese cambio en tu vida? Que Dios empiece a hacer eso que dijo en tu vida. O esa oración que tienes delante de Él. O esa puerta que no se ha abierto o se abra. Tienes que empezar a seguirlo. Pero a caminar y a obedecer conforme Él te va indicando. Obedecer conforme Él te va diciendo. Porque Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te indicaré. O sea, él tenía que seguir la indicación que Dios le iba dando. ¿Vas siguiendo tú la indicación que Dios te va dando cuando vas caminando? Muchas veces no seguimos la indicación de Dios, pero no vemos el resultado. ¿Quieres un año nuevo, diferente? Un año donde todo cambie, donde Dios puede hacer grandes cosas en ti que no te imaginas, porque eso es lo que Dios hace con aquellos que le creen. Dios hace cosas grandes, aún mayores de las que nos imaginamos, dice la palabra del Señor. Pero cuando tú crees en Él, cuando tú caminas conforme Él te va indicando, entonces Él dice, lo voy a sorprender, y te sorprende aún mayor de lo que tú estás imaginándote. Abraham empieza a salir. Tenía que dejar todo. Tienes que dejar todo si quieres ver la gloria de Dios. Tienes que dejar todo aquello que a Dios no le agrada si quieres ver ese cambio en tu vida. Si quieres que este año que viene
sea un año bien para ti, un año de bien para ti, tienes que caminar conforme Dios te va indicando. Tienes que caminar conforme Dios te va hablando, para que puedas ver un año de bien, aunque el mundo se esté derrumbando, porque no sabemos lo que este año trae, pero Dios sí lo sabe. No creo que sea mejor que este año, puede ser peor, pero si tú caminas obedeciendo a Dios, para ti todo va a ser mejor. Para ti va a haber un cambio nuevo, un cambio diferente, donde vas a ver la mano de Dios a tu favor. Aunque todo sea mal alrededor, ante ti todo irá bien. Porque cuando Isaac iba caminando, todo el mundo muriéndose de hambre, pero donde Isaac abrió un pozo, el agua fluía, él siempre tenía de sobra. ¿Por qué? Porque iba caminando con Dios, iba siguiendo a Dios, nada le pasaba. Así como aquella viuda, cuando todo Israel estaba muriendo de hambre, que se comían hasta el estiércol, se comían a sus hijos, pero aquella viuda hizo lo que el profeta le dijo. Aquella viuda tuvo en abundancia. Así, si tú obedeces a Dios y empiezas a escuchar la voz de Dios y a caminar conforme Dios te dice, vas a ver lo que Dios puede hacer. Aunque el mundo empiece a escasear, aunque el mundo empiece a morirse de hambre, a ti te va a sobrar. ¿Por qué? Porque Dios va a estar contigo. Cuando tú obedeces a Dios, no importa lo que el demás estén pasando, a ti te está yendo bien. Lo podemos ver en la palabra del Señor, como hombres, Dios iba con ellos. El mundo estaba muriendo de hambre y ellos estaban rebosando de comida. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Vemos a José, cuando José llevado a Egipto, una tierra extraña, y fue llevado como esclavo, pero Dios iba con él. No importaba que él iba siendo llevado por malos caminos, pero Dios iba con él. Y conforme José iba caminando, Dios iba con él ayudándolo. Estaba en la cárcel, lo hacía jefe de la cárcel. Llegó al reino y lo hizo que fuera el gobernador de todo Egipto, porque Dios iba con él. La tierra empieza a escasear, que aún Jacob tuvo que ir a buscar comida. ¿Y a dónde llegó? Allá donde estaba José, porque José estaba con Dios, y donde estaba Dios había provisión. Donde Dios está, nunca te va a dejar, pero tienes que tener a Dios contigo donde quiera que vayas. Tienes que obedecerlo conforme Dios te va indicando. A José le iba pasando una y otra, pero José no se quejaba. A José lo quisieron matar, pero José no se quejó. A José lo metieron en la cárcel, nunca se quejó. Por eso Dios estaba con él. Si quieres ver la mano de Dios, sigue conforme Él te va indicando, sigue conforme Él te va guiando, y pase lo que pase, no te quejes, sino sigue avanzando, y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. No importa el enemigo que se levante delante de ti, Dios lo va a quitar de tu camino. ¿Por qué? Porque Él va a ir caminando contigo. Cuando David llega allá a Israel, todo Israel, el pueblo de Dios, estaba escondido por un gigante que lo estaba retando. Estaba una nación entera, un ejército de guerreros estaba escondido por un gigante. Pero cuando David iba, él no era un guerrero, pero Jehová iba con él. Él se enfrentó al gigante. ¿Por qué? Porque sabía que Dios iba a derrotar ese gigante. Cuando Dios va contigo, no hay nada que te pueda detener. Este año yo te reto que andes con Dios, que camines con Dios, y vas a ver la mano de Dios. Vas a ver cómo Dios va a ir derrotando ese enemigo que está enfrente de ti. Vas a ver cómo Dios va a ir abriendo esas puertas que no se han abierto. Vas a ver cómo la mano de Dios va a empezar a hacer grandes cosas en tu vida. Esa situación legal, yo no sé, de migración o problema, lo que sea, Dios lo va a resolver. Pero cuando empieces a caminar con Él. Pero tienes que agarrarte de la mano de Él. Cuando tú caminas con Él, Él va abriendo camino. Él abre puertas aún donde no las hay. Porque a Dios le gusta abrir puertas donde no hay puerta. Vemos cuando llegaron al muro de Jericó, no tuvo que Dios abrir la puerta para que el pueblo entrara. Dios abrió puertas donde no la había. Dios botó los muros para que el pueblo pasara. Así es Dios, pero tienes que caminar con Él. Tienes que obedecerlo. Tienes que empezar a obedecerlo para que veas la gloria de Dios. Porque muchas veces estamos esperando de Dios que Dios haga, pero Dios no lo ha hecho. ¿Cuánto tiempo llevo esperando? Muchos cristianos muchas veces se quejan de que lleva tiempo esperando lo que le está pidiendo a Dios y no lo ve. Pero ¿por qué no ha llegado? ¿Estás caminando con Él? ¿Estás obedeciendo todo lo que Él te está diciendo? Dios es claro, Dios promete, yo siempre lo he dicho y en la palabra está.
Cuando Dios te llama, siempre te llama con promesa. En la Biblia veo a todos los hombres que Dios llamó y mujeres que Dios llamó, fue con promesa. A nadie Dios llama sin promesa. Tú estás aquí, a todos ustedes Dios lo ha llamado con promesa, con un propósito. A todos. En la palabra vemos a todo hombre. Abraham lo llamó, no le dijo: Abraham, sírveme, adórame, séme fiel. No, lo primero que le dice: Abraham, sale de tu tierra y tu parentela y te voy a bendecir. Después le da la indicación de lo que tiene que hacer. A ti te llamó, cuando tú lo aceptaste, no vino Dios y dijo: bueno, vas a hacer así, ¿aceptas? Y yo te bendigo. No, Dios te viene con promesa. Pero ¿qué pasa? Que nunca vemos la promesa. Pasa el tiempo, los meses, los años y no la vemos, porque empezamos a caminar a nuestra manera. Y Dios es claro en su palabra, dice: esto va a suceder, pero tienes que caminar de esa manera. Josué, aquel hombre valeroso, aquel hombre que siempre estuvo al pie, cuando Dios todavía no lo llamaba, él andaba enfrente, adelante, siempre sirviendo a Moisés cuando él caminaba. Pero cuando Dios dice: bueno, ahora tú vas a ser el que vas a guiar esta nación, el que la vas a pasar al otro lado, el que le vas a dar a heredar la tierra prometida, pero le dice: ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo todo el tiempo. Gloria a Dios. Empieza a hablarle de bendición, empieza a hablarle de que va a estar con él y que nadie lo va a vencer. Pero después, ¿qué le dice? Después de darle eso, le dice: pero ¿sabes qué? Tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte. Y otra cosa, que esta palabra nunca se aparte de ti. Le dio las indicaciones. Dios iba a estar con él. Todas las promesas iban a cumplir si él seguía lo que Dios le decía. Y eso sucedió. Cuando Josué iba caminando, cualquier ejército, por grande que fuera, era derrotado porque Dios iba con él. No había ejército que lo tuviera porque Dios estaba con él. Pero hubo un día en la vida de Josué que fueron derrotados. Aquel hombre que Dios prometió que iba a estar con él, que iba a caminar con él, que no había ejército que lo iba a tener, cuando un día llega un ejército pequeño, lo derrota. ¿Qué pasó? Dios es claro en su palabra. Muchas veces vivimos en derrota, aunque estamos sirviendo al Señor, porque caminamos a nuestra manera, caminamos a como nos conviene, a como me gusta, a como yo creo. Por eso no vemos el resultado. Josué estaba haciendo todo bien, pero alguien del pueblo hizo algo que Dios había dicho que no lo hiciera, y eso hizo que fracasara aquel hombre que Dios iba con él. Por eso muchas veces no vemos la mano de Dios, aunque Él promete, aunque oramos, aunque hacemos tanta cosa, aunque ayunamos, no vemos la mano de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciéndolo como Él nos dice, no estamos caminando como Él nos está indicando. Dios fue claro con Abraham, Dios fue claro con la indicación que le dio. Él le dijo: ¿sabes qué? Pero vas a seguir donde yo te vaya indicando. No le dijo: vas a ir a tal ciudad. Nunca le dijo. La palabra no le dijo: vas a ir a tal ciudad. Le dijo: vas a ir donde yo te indique. O sea, en el camino le iba a ir indicando. Así como a ti, Dios te va indicando cada vez que viene a su casa. Él te indica qué debes hacer. En su palabra, cuando lees su palabra, te indica qué tienes que hacer. ¿Tú qué tienes que hacer? Solo escuchar y obedecer, y vas a ver que Dios va a obrar. Vas a ver que Dios va a empezar a hacer el milagro, a abrir esa puerta, pero tienes que empezar a seguir la indicación de Dios. Abraham tuvo que obedecer. Abraham no se detuvo. Abraham obedeció y creyó a Dios, caminó, empezó a caminar. Vemos a Caleb y a Josué, dos hombres que fueron de los que salieron de Egipto, de más de 1 millón de personas que salen de Egipto. Un día todo el pueblo se echa para atrás y ellos dijeron: no, si Jehová se complace en nosotros, Él nos va a pasar. ¿Qué sucedió? Fueron los dos que pasaron. ¿Por qué? Porque empezaron a decir: si Jehová se complace en nosotros, Él nos va a llevar. Ellos iban obedeciendo a Dios, iban a esforzar, no importa, dijeron: hay gigantes, sí, pero Dios va con nosotros. Tú tienes que creer, no importa el gigante que esté enfrente tuyo, no importa el problema que tan grande que sea, no importa qué tan grande sea el problema. Tú solo créele a Dios y camina conforme Él te va indicando y vas a ver el resultado.
Vas a ver esa puerta abrirse, pero tienes que obedecer a Dios. Tienes que caminar con Dios. Debemos caminar con Él, obedecer y hacer su voluntad. Como decía ayer, Abraham obedeció, sí. ¿Cuánto tiempo tardó para que tuviera a su hijo? De 75 años era cuando salió, cuando le dio la promesa a Dios. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo al hijo? Tenía 100 años. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué tardó tanto Abraham en tener esa promesa? Yo te pregunto, ¿por qué tarda tanto esa promesa que Dios te ha hecho? ¿Por qué tarda tanto eso que le estás pidiendo a Dios? Si vemos en la escritura, Abraham, Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela. Abraham, y le dice también, deja a tus padres. Y Abraham, ¿qué hace? Se lleva a su padre, se lleva a su sobrino. No sucede nada hasta que él los deja. Hasta que él deja a Lot, hace todo lo que Dios le dijo. Entonces Dios le dice, ahora sí, Abraham, ahora sí ya me estás obedeciendo. ¿Cuántos dicen, este año sí le voy a obedecer a Dios? Si tú le obedeces a Dios, vas a ver la mano de Dios. Porque Abraham tardó tiempo. ¿Por qué? Porque iba obedeciendo a Dios, sí, pero no iba a 100%. En la palabra dice que le dijo que dejara a sus padres, su familia, pero llevaba a su padre y llevaba a su sobrino. Hasta que vemos en la palabra ahí que dice que cuando Lot se apartó de él, dice, Dios se le aparece y le dice, Abraham, ahora sí, la promesa viene. Pero tuvieron que pagar años. ¿Quieres esperar tantos años a que Dios cumpla en ti la promesa? ¿Quieres esperar tantos años a que venga? ¿Vas a esperar hasta que pase algo para que puedas decir hoy sí? No esperes tiempo, no te conformes. Por eso Pablo decía, no os conforméis a este siglo, porque no nos debemos conformar. Si tuviste un buen año, gloria a Dios, pero que sea mejor el que viene, que sea un año mejor. Mira, Abraham empezó a caminar, pero hasta los 100 años tuvo al hijo. ¿Por qué? Porque tardó en dejar todo lo que Dios le había dicho. Si tú sigues tardando, si no es que Dios sabe que me cuesta dejar esto, pues así va a tardar tu respuesta. No digas Dios sabe, di Dios puede. Yo no puedo, pero Dios me va a ayudar. Si vemos a David no era un guerrero, pero si vemos al pueblo de Israel, eran unos guerreros, un ejército de guerreros del rey Saúl que estaban ahí, estaban escondidos. David no era guerrero, era un pastorcito de ovejas, pero él sabía que Dios dijo, sí, Dios me ayudó con el oso, con el león, que es este gigante. Tenía la confianza en Dios. No importa qué tan grande sea el problema, Dios lo puede resolver. No importa que tú no seas intelectual, que tú no puedas, que no puedas hacer esto o lo otro, no importa. Para eso a Dios no le importa. A Dios le gusta glorificarse en aquella persona en la que menos sabe, en la que menos puede. Porque vemos a David. David era aquel joven que nadie daba nada por él. David era aquel que su mismo padre lo tenía, no, este no sirve para nada, dejémoslo con las ovejas. Pero Eliab y estos otros sí son hombres que tienen porte de reyes. Ellos sí. Pero Dios dijo, no, es aquel que ustedes piensan que no sirve para nada. Así es Dios. Así que tú puedes este año que viene, tú puedes lograrlo, puedes en el Señor. Pero empieza a obedecer, empieza a caminar con Dios, empieza a caminar conforme a su palabra. ¿Verdad? Pues empezamos a obedecer a Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Empecemos a caminar y obedecer a Dios y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Allá si vamos allá a los discípulos, cuando Jesús se va al cielo, Jesús les dice a los discípulos, espérenme en ese lugar y no se muevan. No se muevan de Jerusalén. Esperen ahí hasta que venga la promesa, hasta que venga el Espíritu Santo y venga el poder sobre ustedes. Jesús les hizo una promesa, porque así es el Señor. Va y les hace la promesa, esperen ahí. Habían aproximadamente, diría, unos 500 a los que Jesús les dijo, según la palabra. Eran más los que le seguían, pero cuando llegaron a ese lugar que iban a esperar la promesa, eran como 500.
Pero al final, si vemos la palabra, ¿cuántos recibieron la promesa? 120. ¿Por qué? Porque los otros se cansaron. Pasó el primer día, decía, ay, no viene nada, mejor me voy. Segundo día, ay, no, Dios no hace nada, pues me voy. Llegaron unos hasta el 39 día y se fueron. Pero los 120 que esperaron hasta que llegara, recibieron. Ellos recibieron esa promesa, fueron fieles, esperaron. Y siguieron la indicación que Jesús le había dicho. Él les dijo, no se muevan. O sea, tú debes seguir la indicación que el Señor te va dando cada día por su palabra. Cada día que viene a su casa, sigue la indicación que Dios te da. Dios te va a sacar de eso estás, del anonimato, donde sea que estés, Dios te va a sacar. Para Dios no hay imposibles. Solo sigue la indicación como indicó a Abraham. Abraham le dijo, sígueme a donde yo te dirija. Sígueme a donde yo te diga. Abraham solo tenía que seguir a Dios. Abraham no sabía dónde iba. Abraham no sabía, él solo sabía que tenía una palabra. Abraham solo sabía que tenía una promesa. Así tú, aunque no sepas, tú camina y di, bueno, Dios, ¿a dónde quieres que camine? Empieza a caminar a donde Dios te vaya dirigiendo. Empieza a caminar conforme Dios te vaya indicando y vas a ver ese cambio en tu vida. Queremos un año nuevo o diferente. Porque cuando viene un nuevo año empezamos que, ay, me propongo esta meta, me propongo la otra, pasa el año y seguimos peor. No cumplimos la promesa. Pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Solo tienes que seguir la indicación de Dios. Solo tienes que seguir conforme Dios te va indicando. Para Dios no hay límites. Para Dios no hay imposibles. Para Él nada es imposible. Dios todo lo puede. Dios puede cambiar tu vida en un momento. Hoy puedes estar pasando una crisis, mañana puedes estar cantando de alegre de que ya has salido de ese problema. Hoy puede estar pasando una dificultad y mañana Dios puede hacer que esa dificultad se vaya a tu vida. Si no, vamos a Abraham. Abraham estaba pasando que no tenía hijos, pero Dios lo saca para que tenga hijos. Si no, vamos a Moisés. Moisés, aquel hombre que ya se hacía anciano, que ya decía, mi vida ya no sirve para nada. Estoy aquí como un anciano, voy a terminar mi vida cuidando ovejas en este desierto. Pero de un momento a otro Dios se le aparece y le cambia la vida. De un momento a otro Dios se le aparece y cambia la vida de Moisés. Se le aparece en esa zarza ardiendo y de ahí le dice, Moisés, de ahora en adelante dejarás de ser pastor de ovejas en este desierto. Ahora serás el que gobernarás una nación. Empieza Dios y le cambia la vida. Así tú, no importa lo que estés pasando, no importa cómo estés viviendo, Dios puede cambiar tu vida de un momento a otro. Puede estar viviendo escasez, pero mañana puede estar abundando. Puede estar en abundancia mañana. Pero cuando le creas a Dios y le decidas y digas, Dios, hoy sí Señor, voy a caminar contigo. Hoy sí Señor, voy a empezar a caminar conforme me vayas indicando. Entonces Dios va a decir, hoy sí también yo voy a hacer contigo lo que he querido hacer desde hace tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo Dios lleva esperando a que nos levantemos, a que dejemos la conformidad para Dios empezar a levantarnos? Pero muchas veces no lo hacemos, pero Dios se alegra cuando dice uno hoy sí. Entonces Dios dice, hoy sí también yo quiero, porque tanto tiempo que esperaba este momento. Dice Dios, tanto tiempo que esperaba que te decidieras. Así, si no, vamos al hijo pródigo. El hijo pródigo estaba perdido, estaba todo. El hijo pródigo dice, voy a mi padre, le voy a pedir perdón por todo lo que ha hecho. Y su padre no esperó ni a que llegara a pedirle perdón. Su padre de lejos lo ve y dice, mi hijo viene, este momento lo esperaba, aquí están los mejores vestidos, aquí hay fiesta para ti. ¿Por qué? Porque así es Dios. Cuando tú te decides, Dios empieza a obrar en ti. Tal vez tú no has empezado a hacerlo bien, pero ya tomaste la decisión y Dios empieza a bendecirte. Dios empieza a obrar en tu vida. Lo que tienes que hacer, tomar esa decisión, determinarte a decir, este año, ahora sí Señor, ahora voy a hacer conforme me vayas indicando. Ahora sí voy a caminar conforme tú me vayas diciendo. Y vas a ver el resultado. Vas a ver lo que Dios puede hacer. En la palabra puedes ver todos aquellos que se decidieron por Dios, Dios los respaldó. No veo un hombre en la palabra que se ha decidido por Dios y Dios lo haya dejado. No lo veo. Porque Dios es así. Dios siempre va a respaldar a aquel que se decide por Él. Vemos que Moisés estaba ahí ya pensando, así como muchos dirán, no, pues ya Dios creo que quiere que solo esté aquí en la banca. Hay muchos cristianos que piensan de esa manera. Espero que aquí no. Espero que en este lugar no haya cristianos de esa manera.
que piense que vinieron solo para ser salvos y alabar a Dios, es todo. No te conformes. No te conformes a eso. Dios no te llamó solo a eso. No te llamó a que vivieras de la misma manera. No veo en la palabra a una persona que Dios le ha llamado de esa manera. A todo el que Dios llamó, lo llamó para algo grande. A todo el que está aquí, Dios lo llamó para algo grande. Pero está en ti que tú tomes la decisión. Pero Jesús dijo un día, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque todos somos llamados, pero no todos tomamos la decisión de seguir a Jesús, las indicaciones que Él nos da. No todos tomamos la decisión. Moisés deja a sus ovejas y sale, porque en un momento Dios se le apareció. Así Dios se te puede aparecer. Vemos también, si vamos allá a David estaba allá en las ovejas. ¿Qué se iba a imaginar él que un día iba a ser rey? Apuesto que tú no imaginas, de lo que están aquí no se imaginan a dónde Dios los puede llevar. Así estaba David. David nunca se imaginó que iba a llegar a ser un rey. Pero un día, de repente de Dios aparece y le dice: tú vas a ser rey. Llegó a ser el rey. Tú no te imaginas a dónde Dios te puede llevar si tú te decides por Él. Tú no te imaginas a dónde Dios te puede llevar, que te puede llevar a todo el mundo. No importa que no sepas ni leer ni escribir nada, eso no le importa a Dios. A Dios lo que le importa es que tú estés decidido. A Dios le importa un corazón dispuesto. No importa que no sepas hablar, Dios te enseña a hablar. Yo he visto hombres de Dios como que no sabían hablar, eran tartamudos, y cuando se decidieron por Dios, Dios les abre esa boca que hablan mejor que yo. Hablan mejor que cualquiera. ¿Por qué? Porque se decidieron. Cuando tú te decides por Dios, Dios hace cosas que no te imaginas. Ese hombre me sorprende porque es un hombre usado por Dios poderosamente. Él no sabía hablar. Hablaba pero tartamudo. ¿Sí saben qué es tartamudo? Pero un día dice: yo le creo a Dios y voy a empezar a obedecerlo. Su mismo padre le dijo, cuando él le dice: papá, voy a predicar un día. Su mismo padre le dice: tú, sin hablar sabes. Su propio padre le decía eso. Ni hablar sabes, ¿cómo vas a poder llegar a predicar un día? Y él dice: yo sé. Yo le creo al Señor y un día vas a ver tu apellido, padre, lo vas a ver en todo el mundo. Y sucedió. Pero tomó la decisión. Ahora es conocido en todo el mundo. Dice, ¿verdad? Le mostró a su padre que con Dios todo se podía. A pesar que tuvo su propio padre. Porque vea, muchas veces, ¿por qué creen que Dios le dice a Abraham: deja a tu padre y a tu familia? Porque muchas veces la familia es que nos detiene. La familia dice: no sirve para nada. Mira, nosotros, ¿quién de la familia sabe hacer algo? Aquí no, espero no haya, pero hay familias así que hacen eso. Dicen: pues nosotros en la familia nadie ha sido rico. Nadie de la familia ha podido ser un buen orador. Nos detienen. Tú solo créele al Señor. Sepas hablar o no, tú créele al Señor que Él puede hacer hablar a las piedras. Es lo que debes de creerle. Eso le dije yo al Señor cuando el Señor dijo: vas a predicar. Y yo no sé ni hablar. Sí sabía hablar, pero no sabía cómo hablar a la gente o cómo expresarme. Pero le dije: Señor, yo he visto en tu palabra que tú haces hablar a las piedras lo que tú quieras. Si tú te decides con el Señor puede hacer cosas que no te imaginas. No importa qué dificultad tengas, Dios la puede quitar. No hay obstáculos que Dios no pueda quitar. Dios todo lo puede. Y Dios le encanta glorificarle con aquel que menos puede. ¿Por qué? Para mostrarle al mundo que aquel que nadie daba nada por él, aquel que todos pensaban: no, de Plainwell, ¿qué puede salir? Una ciudad que nadie la conoce. Ahí es donde Dios hace grandes cosas. De los lugares que nadie da nada por ellos, de los lugares que nadie conoce, de ahí hace cosas grandes Dios. Vemos a Moisés cuando lo sacó para que fuera a gobernar. Ya no era un príncipe. ¿Dónde lo sacó? De un desierto. ¿Quién puede imaginar que de un desierto puede salir algo bueno? Así le dijeron a Jesús. Cuando dijeron de Jesús, que Jesús era de Nazaret, dijeron: qué bueno puede salir de Nazaret. Pero de ahí salió Jesús. Siempre a Dios le encanta glorificarse de lugares que nadie se imagina. Así no importa que estés aquí o que seas de una familia de la que sea X familia. Eso no te importe. Tú que te importe que el que estás siguiendo es poderoso para hacer grandes cosas. Él es poderoso y para Él no hay imposibles.
Él puede quitar todo lo que sea de tu vida. Él es grande. Solo debes decidirte, tomar la decisión y creerle. Eliseo también estaba allá. Eliseo no lo sacó, porque dice la palabra del Señor que cuando Eliseo, en el tiempo de Eliseo, dice que había escuela de profetas, o sea, habían profetas. Pero si se dan cuenta, Dios no fue a ninguno de los profetas. Dijo, este profeta, vamos a usarlo a él. Dice que fue Dios y fue aquel que andaba arando con una yunta de bueyes allá en el campo. Y ahí se fue Dios y le dijo, tú serás el próximo profeta. Si nos damos cuenta, a todos Dios le llegó con una promesa. Porque hay quienes le van a decir, no, Dios no es así. Yo he oído predicadores que dicen que Dios no llama para eso. Pero en la palabra no veo otra cosa. Entonces llega a Eliseo y le dice, será el próximo profeta. ¿Qué tenía que hacer Eliseo? Decir, gloria a Dios, soy el próximo profeta, sigo con mi yunta de bueyes, ¿verdad? Todavía estuviera con mi yunta de bueyes ahí. Pero no, él tuvo que hacer algo. Para él ser el próximo profeta tuvo que hacer algo, ¿verdad? Pues muchas veces que pasa con nosotros, Dios dice, voy a hacer esto de ti, voy a sacarte de este problema, voy a sacarte de esa situación. Decimos, sí, gloria a Dios, Señor, gracias. Pero seguimos en la misma yunta de bueyes. Le creemos al Señor, pero seguimos ahí mismo. Por eso no vemos resultado, porque seguimos llevando la misma yunta. No decidimos dejarla. ¿Qué hizo que Eliseo fuera aquel gran profeta, aún mayor que Elías? Porque Elías era un profeta de fuego, uno de los grandes profetas. Pero Eliseo fue aún más grande que él. Hizo el doble de milagros. ¿Por qué? Porque cuando le dicen, será el próximo profeta, dice, vamos, quemo la yunta de bueyes, dejo todo y empiezo a caminar, a servirte para ver cómo trabajas, cómo caminas, para caminar yo como tú caminas. ¿Qué hizo Eliseo? Empezó a caminar como caminaba Elías. Empezó a seguir lo que Elías hacía. Empezó a hacer lo que Elías hacía. Ya cuando llega el momento, no se conformó. No os conforméis a este siglo. ¿Se conformó Eliseo? No. Porque Eliseo dijo, bueno, ya me dijeron que voy a ser el profeta, empiezo a servir. Empezó a seguir. Pero cuando llegó el momento, le dice Elías, ¿qué quieres que haga por ti? Elías esperó tal vez, déjame ahí que a tu bicicleta que tienes o algo. Pero no, Eliseo se conformó. Hubiera sido cualquiera otro, hubiera dicho, Elías, tú eres el profeta de fuego. Que tenga el poder que tú tienes. Eliseo no se conformó. Eliseo dijo, el doble. Eliseo dijo, el doble. ¿Se lo dio Dios? Le dio el doble. Por eso no nos conformemos. Muchas veces nos conformamos, por eso no vemos nada, no vemos la mano de Dios, no vemos el resultado, porque nos conformamos a lo poquito que recibimos, a lo que Dios nos da, a ese poquito. ¿Por qué? Empecemos a caminar con Dios y no nos conformemos, y cuando estemos caminando con Dios podemos decir, yo quiero el doble de lo que esperaba. Yo quiero el doble de lo que me imaginaba. ¿Por qué? Porque tienes el derecho, porque vas caminando con Él, vas obedeciendo. Por eso Eliseo no dijo, ¿será que va a estar bien delante de Dios que yo pida el doble? No, él dijo, yo quiero el doble de lo que tú tienes. No se conformó. ¿Por qué? Porque sabía que él desde el principio que lo llaman, él empieza a caminar y a seguir lo que le iba indicando el profeta. Eso hizo que él pudiera tener eso, que podía decir que quería el doble, porque no había algo que Elías le dijera, no, porque fíjate que aquel día que te dije que barrieras ahí no lo hiciste. ¿Verdad? Si Eliseo lo hubiera hecho eso, lo hubiera hecho Elías. Pero no, Elías dijo, cosas duras pedido. Porque dijo, le dijo cosas duras pedidas porque dijo, no tengo nada que negarle. No hay algo donde pueda buscarle un error para poder decir, no te puedo dar el doble. No tenía. Entonces por eso Elías dice, duras cosas pedido. ¿Verdad? Hasta él dice, este se pasó. ¿Verdad? Pudo haber dicho, este se pasó. Pero no tengo opción. Así es Dios. Cuando tú le obedeces, tú caminas con Él, vas siguiendo la indicación que Él te va dando. Dios te sorprende y te da aún más de lo que tú te puedas imaginar.
Te da aún más de lo que tú le pidas. ¿Por qué? Porque ve que tú le eres obediente. Yo te invito esta mañana, vamos de pie. Yo te invito esta mañana. ¿Quieres una vida diferente? Un año nuevo empieza. Que sea un año diferente. Que sea una vida diferente en tu vida ese año. Que sea un año donde tú puedas ver la gloria de Dios. Un año donde tú puedas caminar en el Espíritu. Un año donde tú puedas caminar y ver los milagros suceder en tu alrededor. Donde puedas ver los milagros en tu familia. Si alguien está enfermo y que día donde tú llegues seas sano. Donde puedas ver que el problema cuando llegas tú estás resuelto. Este es el año que Dios nos ha llamado para eso, para tiempo de cambio. Ya Dios está llamando porque ya es tiempo. Tomen la decisión, que es el tiempo que yo quiero hacer lo que he prometido. Dios ha prometido en este lugar muchas cosas. ¿Qué no ha prometido Dios? Pero muchas veces nosotros no nos decidimos, no tomamos la decisión. Dios está llamando. Y este año yo les insto, es un año que según muchos dicen va a estar mal. Muchos andan profetizando que vienen cosas horribles. Pero los que caminan con Dios, nada lo tocará. Dicen que muchos van a ver que iglesias van a ser sacudidas. Iglesias que estén caminando mal. Entonces caminemos bien. No importa que sea sacudido quien sea sacudido, que sacudan este lugar y que usted se quede parado, pero que se sacuda lleno del Espíritu Santo, viendo cómo los enfermos se sanan, cómo los paralíticos se levantan, cómo todo se va, todos cayendo a nuestro alrededor y nosotros levantados de pie, levantando el rostro. Que sea el año. No te detengas. No te detengas a nada. Moisés estaba ahí pensando, tú tal vez has pensado, es que ya no salgo de mis deudas, o esto y lo otro, este problema, esta enfermedad. No, dile, Señor, ya basta, es el año. Dile, Señor, ya basta, no sé de dónde tú lo vas a hacer, pero yo te voy a seguir y tú vas a proveer. Yo te voy a seguir y tú vas a empezar a derramar tu gloria. Empieza a creer al Señor, empieza a caminar creyendo, empieza a caminar con fe. Abraham tuvo que caminar con fe. ¿Por qué? Porque él no sabía dónde iba, él solo tenía que creer. Por eso Jesús le insta a Marta y le dice, Marta, cree solamente y verás la gloria de Dios. Por eso te digo en esta mañana, solo créele al Señor, camina con el Señor y verás la gloria de Dios este año que viene. Créele al Señor, camina con Dios, obedece a Dios y verás la gloria de Dios. Vamos a ver lo que Dios va a hacer, pero debemos de creerle. No te conformes, Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ya no nos conformemos, sino transformémonos. Si andamos caminando mal, empecemos a caminar bien. Empecemos a hacer las cosas bien y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Vamos a ver lo que Dios va a empezar a obrar. Solo créele al Señor. Yo te insto, este año que viene, decídete con el Señor. Decídete a caminar con Él, a tomar tu cruz. No es fácil, al principio vas a sentir que esa cruz pesa. Jesús dijo, mi carga es fácil y ligera, es liviana. ¿Por qué? Porque es dura al principio, pero cuando te decides, Dios la lleva por ti. Tú vas caminando y Dios la va cargando por ti. Dios te va ayudando que esa cruz se haga fácil. Pero cuando caminas por tu fuerza, por eso es difícil. Cuando caminas por tu fuerza, por eso te cuesta dejar las cosas. Pon a Dios en tu camino y Él te va a ayudar a que eso difícil se haga fácil. Pon a Dios en tu vida. Yo te insto esta mañana. Te insto a que camines con Dios. Te insto a que te decidas por Dios. Que dejes lo que todavía andas cargando. Porque aunque digas es poquito y Dios sabe, para Dios no hay poquito. Para Dios es sí y sí.